las definiciones que las venimos viendo y todos las conocen, nosotros hablamos de hipertensión portal, una presión venosa con más de 10 milímetros de mercurio, con varices esofágicas presentándose a este nivel y con las posibilidades de sangrados a mayor de 12 milímetros de mercurio, el cálculo del gradiente venoso central entre la vena cava y la vena porta, que se pueden hacer por diferentes métodos, ahora con la novedad de la ecoendoscopía para poder ayudarnos con esto, inicialmente lo hacemos de manera por vía transyugular o en quirófano, nosotros con las manos sobre los vasos respectivos. Nos regimos por la ley de Ohms, donde la presión portal es equivalente a la diferencia, la multiplicación entre el flujo y la resistencia vascular. Con eso vamos a tener las causas de la hipertensión portal, que pueden ser prehepáticas, intrahepáticas, poshepáticas, que todo eso lo manejan ustedes mejor que yo. Y obviamente, por cada milímetro de mercurio que aumenta, nosotros aumentamos la mortalidad de los pacientes en un 3%, lo cual es bastante considerable. Pero yendo un poco hacia lo que es mi parte en la cirugía, voy a hablar un poquito sobre cuál es el rol de la cirugía en la hipertensión portal. Esto es lo que nosotros vemos dentro del abdomen. Si bien nosotros por fuera, un paciente con ascitis, varices, telangiectasias, plaquetas bajas, vaso grande, en la cirugía lo que vamos a ver es demasiada ingurgitación venosa, por eso decimos que es la cirugía de la redistribución de flujo. Todo esto va desde muchos años, ¿no? En 1900 empezaron a empezar las primeras pruebas en animales, Eck, que fue el pionero en hacer los shunt portocavas, términos laterales, donde él veía que podían ser factibles y lo empezaron a utilizar en humanos, hasta que Pavlov empezó y dijo, no, esto no es adecuado, hay un deterioro nutricional y neurológico importante, por lo cual se fue frenando un poco el uso de los shunts, hasta que en 1940 Whipple, que es conocido mundialmente por su aporte a la cirugía, empieza a utilizar de manera sistemática los shunts para el manejo de las hemorragias variciales. Y ya en los años 70-80 se fueron haciendo un poco más de investigaciones al respecto y se vieron que haciendo shunts más selectivos podían llegar a menor mortalidad para los pacientes con buenos resultados eh, en el quirúrgico. En realidad, ¿cuál es la indicación y el planeamiento? Nosotros ante un paciente con hipertensión portal tenemos que ponernos en el escenario ideal para llevarlo a la cirugía. No nos olvidemos que son pacientes que vienen golpeados por toda la enfermedad de base, ¿no? Entonces, un escenario ideal, un paciente de un Child A, un Child B, de entre 7 y 8 puntos, donde pueden tener una mortalidad y morbilidad aceptable, y la falla o no la disponibilidad de los tips que ahora han venido a tener muy buenos resultados. ¿En cuánto no pensaríamos un paciente para ofrecerle una cirugía de derivación de flujo portal? En pacientes que tienen una cirrosis descompensada, una citis intratable, pacientes muy encefalopáticos, donde realmente vamos a tener un deterioro por el grado de derivación del flujo portal. Planeamiento quirúrgico lo hacemos inicialmente por la tomografía o la angiotomografía, con las novedades de los últimos tomógrafos, realmente se puede identificar qué venas vamos a poder utilizar y qué va a ser accesible para nosotros, y además lo podemos seguir con los Dopplers en el postquirúrgico y en el prequirúrgico. Entonces, esto es un poquito de cómo se ve la hipertensión portal en el abdomen. Vieron la ingurgitación de los vasos, estos son vasos que deberían ser milimétricos y en realidad no deberían ser casi imperceptibles a la vista. Entonces, con esta ingurgitación nosotros nos encontramos con pacientes que pueden ser un poco más complejas, con mayor posibilidad de sangrado, debido a que llegar al lugar donde tenemos que hacer las anastomosis o los shunts, van a ser un poco más complejos de una cirugía habitual. Y en cuanto a cirugía, ¿qué podemos ofrecer? Nosotros tenemos una pequeña clasificación donde se pueden ofrecer los shunts portosistémicos totales. La verdad es que sus indicaciones son muy limitadas. Los shunts portosistémicos parciales, que lo que diferencia un poco del uno o del otro es el tamaño que vamos a utilizar de las prótesis. La cirugía de desvascularización, no nos olvidemos que la hipertensión portal no solamente es en pacientes cirróticos, sino en pacientes que pueden llegar a tener trombosis masivas, cavernomatosis portales por diferentes etiologías. Entonces,
A veces no podemos llegar a colocar los tips porque tenemos trombos en las venas, en las portas, y las uniones no serían apropiadas. Entonces podemos utilizar las cirugías de devascularización. Los que están en boga son los shunts selectivos, que se han demostrado que tienen menor morbimortalidad, y obviamente la cereza del pastel con el cual podemos hacer el tratamiento es la cirugía del trasplante hepático, que vendría a ser la cereza para poder hacer el tratamiento final de la hipertensión portal. Un poquito de los portos sistémicos son los shunts que se realizan entre vasos importantes, entre el flujo portal y el sistémico. Tienen que tener más de 10 milímetros. Estos pueden ser laterolaterales, terminolaterales, pueden ser portocavas directamente, pueden ser mesocava, mesorrenal. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente con esta redirección de flujo portal vamos a tener un gran control de la hemorragia varicial y de la ascitis, pero miren el problema, tienen un 40-50% de encefalopatía, o sea, realmente no es una opción inicial para ofrecerle a un paciente, excepto que sea una cuestión de salvataje, una hemorragia masiva que realmente no pueda manejar ni control endoscópico, ni que se pueda colocar el TIPS, y que la cirugía sea la última opción. En un Budd-Chiari agudo sí se puede utilizar, y lo que nosotros utilizamos, hemos llegado a utilizar esto, ha sido en el trasplante hepático. Como pueden ver, lo que ven en el clamp de arriba son las venas suprahepáticas, ya se encuentran clampeadas, listas para hacer el injerto, pero a veces tenemos demasiada hipertensión portal, eh, y vamos a hacer un donante vivo, entonces tenemos un hígado derecho que va a ser pequeño, o por lo menos no va a estar adecuado para recibir tanto flujo. Entonces, para evitar tener una small pore size inmediatamente, se puede hacer un shunt portocava para disminuir la presión portal, para hacer una redirección de flujo, ¿sí? Y el trasplante pueda ser más armonioso. Luego tenemos los portos sistémicos parciales. La diferencia del total con el parcial son el diámetro de la anilla de la prótesis que vamos a utilizar. Estos son shunts más pequeños, de 8 milímetros. La intención de esto es reducir la presión portal a 12 milímetros de mercurio, manteniendo un flujo portal en un 80%. Estos son los que utilizamos eh, por la accesibilidad de los vasos, ¿no? Relativamente son accesibles. Este es, como podemos ver, un shunt mesocavo. Esto es largo, y tenemos que está shunteada la vena mesentérica inferior, y la prótesis va al final. Lo que pueden ver en el lateral es el músculo psoas, y prácticamente la columna que está ahí al medio, y se están anastomosando sobre la ilíaca primitiva. O sea, realmente uno puede ir hasta extremos a buscar dónde poder colocar las prótesis para bajar la presión portal. Este es un shunt mesocava más pequeño, con una prótesis de Gore-Tex de 8 milímetros. Las prótesis ahora nos han ayudado un montón. Eh, las, Se pueden utilizar de diferentes materiales, e inclusive podemos utilizar, como pueden ver en esta diapositiva, si no tuviéramos acceso a las prótesis, porque la verdad es que a veces están en Sudamérica de difícil acceso, podemos utilizar venas donantes cadavéricos que se pueden tener en un banco de venas, y estas pueden estar a nuestros recursos. Los shunts selectivos, estos son los que se están utilizando actualmente. El objetivo de estos shunts es la descompresión del sistema venoso gastroesofágico. Hay un control de sangrado de varices esofágicas y gástrica, y lo más importante es que nos ayudan a mantener la hipertensión portal en pacientes cirróticos. Entonces, el flujo a la porta permite que el hígado no deteriore la función hepática. Lo que hacemos es una descompresión del lado izquierdo del flujo, y con eso podemos tener un mejor resultado en la morbimortalidad. El más utilizado de estos es el de Warren, calculo que lo han escuchado, es el shunt esplenorenal. Tiene un control del sangrado hasta un 90%, un mayor tiempo de permeabilidad, son shunts que mantienen permeables, y la verdad es que reintervenciones por obstrucción o por trombosis son mínimas, y un menor grado de encefalopatía, si bien es menor que los shunt totales de un 40-50%, no deja de ser deseable en 10 a un 15%. Bueno, la técnica quirúrgica prácticamente no los voy a aburrir con eso, pero sí lo que se hace es inicialmente un control proximal, se identifican los dos cabos,
se hace la inserción del primero de uno de los cabos del lado proximal, y luego se anastomosa con la prótesis hacia el otro cabo de la vena, ¿no? No hay muchos estudios actuales sobre qué es mejor, si un shunt portosistémico, mesocava, esplenorenal. Realmente todos han demostrado bastante permeabilidad con el tiempo. Lo que sí podemos decir es que tienen un buen manejo de la encefalopatía, los últimos shunt, que son los esplenorenales, que son los más selectivos, y la mortalidad, dependiendo de los volúmenes de los centros, es mínima. De acuerdo, si hay centros con mayor volumen, la mortalidad va a ser menor. Después de la cirugía, nosotros los cirujanos somos obsesivos, el control postoperatorio lo hacemos inicialmente por una tomografía. Como pueden ver en la imagen de la derecha, se ve la prótesis, la seguimos el primer día postoperatorio con una imagen importante, y luego con un ecografista que sea hábil y que haya iniciado desde el principio con el paciente el seguimiento de la permeabilidad del shunt hasta su alta. Para no olvidarnos un poquitito, la cirugía de la desvascularización, que como les había comentado, es algo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes que no necesariamente sean cirróticos, donde podemos bajar el flujo el flujo venoso gastroesofágico. Antes era tremendo, ¿no? Toracotomía, cirugías abdominales, sección del esófago, todo eso para separar los dos sistemas venosos. Actualmente hay la operación de Cisiura, que inicialmente fue la más amplia, ahora hay la modificada, lo cual se puede aplicar a los pacientes, que realmente es muy poco mórbida. Lo que se realiza es una desvascularización de todo el esófago terminal, más o menos unos 7-8 centímetros antes que en su ingreso a que se haga torácico, pero sin necesidad de abrir la cavidad ni hacer una toracotomía. Se realiza la resección de los vasos de la curvatura mayor y menor, y se hace se conserva el vaso, ¿no? Que antes era radical. Como les comenté, con una muy buena mortalidad. Ahora, dentro de lo que se ha visto en la cirugía hepatobiliopancreática, muchos de los centros tienen cirujanos que están entrenados para realizar las derivaciones portosistémicas. Es algo también que se puede ofrecer como cirugía, donde ahí podemos ver que sí, como todos conocen, la comunicación de la vena porta del lado derecho con la rama suprahepática derecha. Y también hacemos los controles, como les comenté, guiados por tomografía, inicialmente los primeros días, para ver la patencia ¿Qué es lo que se ha visto ahora en los últimos tiempos? O sea, hay una relación entre los shunts esplenorenales, que son los más selectivos, versus el TIPS. Inicialmente a todos apoyamos que el TIPS es el mejor tratamiento, pero no desestimar que los shunts esplenorenales tienen su indicación. Por ejemplo, hay algunas diferencias. El shunt se hace con anestesia general, los TIPS con anestesia local. Los TIPS pueden utilizarse de manera de emergencia, programado. La verdad es que esos son de rescates, tienen una mejor respuesta. En cambio, los shunts son cirugías que se tienen que hacer de maneras programadas. Los TIPS se pueden utilizar en todo tipo de child, obviamente con los resguardos necesarios. En cambio, los shunts sí nos resguardamos a los pacientes con Child A, Child B, puesto que los Child C prácticamente tienen mayor mortalidad, y inicialmente se les debería ofrecer el trasplante, ¿no? Lo que sí hablamos mucho sobre la patencia del shunt: tienen bastante tiempo, mayor permeabilidad, menor indicación de reintervención. Una vez realizado, disminuyen el flujo portal y se mantienen así. Lo diferente que necesitamos en el shunt es que necesitamos centros de alta complejidad con muchos médicos cirujanos entrenados, ¿no? En la ventaja del shunt, a veces no necesitamos prótesis, podemos hacernos lateral, lo cual nos da una ventaja sobre requerir o no material. Y bueno, las prótesis con mayor permeabilidad que han visto actualmente.
Entonces, para ir cerrando un poquito, la cirugía todavía tiene un rol en el paciente con hipertensión portal. Hemos ido evolucionando, como veníamos diciendo, desde 1900, que se hizo la fístula de Eck, hasta la actualidad, donde cada vez somos más selectivos, las cirugías de devascularización, que las hacemos un poco más, menos mórbidas, podemos darle una chance a la cirugía, ¿no? Obviamente todo esto, un manejo interdisciplinario, nuestro patólogo, gastroenterólogo va de la mano, con él vamos y recorremos el camino, y necesitamos centros de alta complejidad con gran volúmenes de casos donde se puedan conglomerar todos estos casos para darle la mejor opción al paciente, además de la disponibilidad de los recursos. Como decíamos, el trabajo en equipo es el secreto que hace a la gente común logre resultados poco comunes. Creo que estamos en ese momento.